de un instrumento psicométrico. Hablaré de la fase 1 y 2, que en este caso sería definición del constructo. En esta oportunidad hablaré de la inteligencia, que según Spearman es esa habilidad superior de todas las capacidades cognitivas. Además, también voy a abordar lo que es la inteligencia cognitiva y analizándola desde la dimensión de la memoria del trabajo, pero sin antes mostrarle que nosotros desde el primer momento queremos evaluar el nivel de inteligencia de estudiantes universitarios de la UNAD que pertenecen a la UDR Soacha. Bueno, como ya lo manifesté, para este momento es abordar la memoria del trabajo. Un ejemplo muy práctico es donde yo laboro, tenemos 260 adolescentes, de los cuales 240 me les sé nombre y apellido. Y esto es lo que hace referencia a la memoria del trabajo, que es la capacidad cognitiva que tenemos para manifestarnos e interpretar las cosas, siempre y cuando teniendo toda la información del contexto. A continuación, los dejo con mi compañera Jamie. Buenas noches, me presento. Mi nombre es Paola Acevedo, estudiante de psicología. Yo le voy a hablar en esta ocasión sobre las especificaciones. Las especificaciones son una lista que hacemos antes de crear una prueba, como un plan que dice qué vamos a evaluar, cómo lo vamos a evaluar y qué tipo de preguntas vamos a usar. Si es sin ese plan, la prueba quedaría desordenada y no mediría lo que queríamos medir. También les voy a hablar de la construcción de los ítems. Primero debemos saber qué es un ítem. Los ítems son simplemente preguntas o retos que se proponen en una prueba. Cada ítem sirve para ver cómo piensa alguien que sabe o si recuerda algo. Es como cuando la profesora pone un ejercicio y según lo que se responde, ella entiende si se aprendió o no se aprendió. ¿Qué tipos de ítems hay? Hay ítems de preguntas de selección múltiple, que son las típicas preguntas donde se escoge una respuesta en varias letras como A, B, C y D. Y solo una de estas es correcta. Hay otros que son preguntas tipo escala, como el de nunca, veces y siempre. Aquí no hay respuestas correctas o incorrectas. La persona dice que tanto le pasa algo. Hay otro que son las preguntas abiertas, donde la persona escribe lo que piensa. O hay otro que es completar las frases, donde la opción tiene un enunciado y un vacío, el cual se debe rellenar. ¿Cómo se inventa una prueba de selección múltiple? Eso es como crear un minijuego. Se elige qué se quiere evaluar. Por ejemplo, si la persona sabe sumar, si entiende una palabra o si puede encontrar un patrón. Primero se debe saber qué se quiere poner en la prueba. El paso 2 sería como piensa en un reto sencillo, algo como seguir una secuencia, encontrar un sinónimo, recordar algo que leyó, ver cuál palabra está mal escrita. Imaginen un ejercicio que haga pensar a la persona. El paso 3 sería escribirlo en forma de pregunta, como qué número sigue, qué significa esta pregunta. La pregunta debe ser clara, como cuando una profesora está explicando. El paso cuarto sería poner una respuesta correcta, la que realmente va a resolver el ejercicio. Y contrario, se debe poner, agregar las respuestas incorrectas, pero estas deben ser creíbles, que parezcan posibles. Las respuestas falsas no deben ser ni chistosas, ni obvias, ni deben parecer que son verdaderas. Ejemplo, cuando siguen una secuencia, digamos, ¿qué tipo de número sigue? Entonces, 2, 4, 8, 16. Y las opciones de respuesta son A, B, C, D, 18, 20, 32 o 22. Esta pregunta hace pensar que en el patrón. La respuesta correcta es 32 porque cada número se duplica, o sea, 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8 y así sucesivamente. ¿Qué es el alfa de Croash? Es muy simple. Es la forma de ver si la pregunta del examen trabajan bien juntas, si todas miden lo mismo, si son un buen equipo y si una no encaja, hay que cambiarla. Es como cuando todos los jugadores de fútbol trabajan juntos, el partido sale bien. Si hay uno que no hace nada o juega mal, el equipo puede perder. Muchísimas gracias, los dejo con mi compañera Daniela. Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Daniela Rojas.
La siguiente fase es la edición del test. En este debemos definir lo siguiente, que son reglas de puntuación a nuestras subescalas, que en este caso estamos midiendo cuatro, que es la cognitiva, la verbal, la interpretación y la conducta observable. El cálculo de la puntuación es el total, que es la suma de los 20 ítems que creamos. La otra parte es también diseñamos la base de datos donde se van a tabular los resultados y a realizar el análisis. Normalmente se realiza en Excel, que es más fácil para la mayoría. La otra parte es la estructura visual que le estamos dando al diseño del test, como su tipo de fuente, el tamaño y los colores. Nuestro autor Muñiz 2018 dice que el aspecto físico de la prueba forma parte de su validez aparente. La siguiente fase es el estudio piloto que se debe realizar a una muestra de la población. La primera parte es la cualitativa. En esta nos permite hacer un grupo de discusión donde podemos debatir diferentes aspectos relacionados con el instrumento, por ejemplo, como la detección de errores semánticos o gramaticales. Y la segunda es la cuantitativa, donde vamos a realizar la validez del constructo por medio de un análisis factorial, como lo mencionó la compañera Jamie, de los 20 ítems. A ver si estos están realmente agrupados en los cuatro factores que mencioné anteriormente. Si, no, si la carga factorial es baja, entonces se debe eliminar o se debe reestructurar. Debemos tener en cuenta que si se va a eliminar, siempre debemos dejar por escrito el por qué no está en conjunto con los demás ítems a medir. Gracias y le doy la palabra a mi compañera Nicole. Bueno, compañeros, a mí me correspondió la parte de selección de otros instrumentos complementarios. Bueno, la selección de instrumentos adicionales pues es fundamental para complementar la información obtenida con el test principal y fortalecer pues la validez de las puntuaciones. Estos instrumentos pues nos van a permitir interpretar los mejores resultados, ya sean que estén relacionados con las variables y que también podamos construir una red nomológica más sólida. Para poder evaluar la inteligencia cognitiva, pues eligieron dos herramientas claves. La primera, pues, es el test 2D de atención. Este test, pues, está evaluado para la atención selectiva y la concentración, ya sea que el estudiante, mediante tareas de discriminación visual, va a tener un tiempo limitado. Sus principales aportes son proporcionar la evidencia de la validez del constructo y el criterio. Así vamos a poder compararnos con otras medidas de atención y desempeño académico. Un claro ejemplo de esto es que pues, el estudiante debe identificar la letra D con dos rayas entre los diferentes distractores. Si, por ejemplo, llega a detectar 130 de 150 estímulos, ya sea correctamente, pues nos va a demostrar un nivel alto de atención selectiva. Como segundo punto, pues tenemos el protocolo de observación conductual. Este instrumento pues nos va a permitir evaluar las habilidades cognitivas, ya sea desde pues una conducta más observable y también la vamos a complementar con el test tipo Likert, que este también va a medir la precisión y la percepción subjetiva, ya sea del estudiante. Nos va a aportar datos sobre la rapidez, errores, estrategias y el nivel de concentración. ¿A qué me refiero con esto? Pues un claro ejemplo de esto es que el observador, pues en este caso yo, voy a anotar si el estudiante se distrae, cuánto va a tardar en resolver, si repite la información o cómo va a solucionar los problemas. La integración pues del test de dos y la observación conductual pues nos va a permitir una evaluación más profunda y precisa. También nos va a reforzar la validez y la confiabilidad del proceso pues al combinar los diferentes métodos que van a estudiar el mismo fenómeno. Listo, en este caso pues le doy la palabra a mi compañera Sara. Buen día, mi nombre es Sara Valenzuela y yo les voy a hablar sobre la siguiente fase que es la aplicación del test. Para poder aplicar un test es necesario definir primero qué tipo de test será usado y qué se va a evaluar.
también qué formato será y cómo estará organizado su contenido y cómo será o de qué manera será calificado. Siguiendo también por crear el diseño de la interfaz, teniendo en cuenta primeramente pues la base de los datos que se necesitan y realizando primeramente una prueba, observando el porcentaje y analizar si este test tiene una mayor confiabilidad y validez. Un ejemplo sería que en una universidad se aplica un test de inteligencia pues, a los aspirantes para conocer pues, sus habilidades cognitivas generales. La prueba contiene ejercicios de razonamiento lógico, comprensión verbal y de memoria de trabajo. Al finalizar pues, la aplicación, muestra un perfil cognitivo del aspirante, donde gracias a esos resultados podemos darnos cuenta si la prueba es válida y es confiable. Siguiendo aquí con la otra fase sería la de las propiedades psicométricas, que es pues al finalizar el test se lleva pues a cabo para el tema de interés que se va a usar y se procede a estudiar propiedades psicométricas para poder evaluar el análisis, los resultados y la evidencia de validez. En esta pues se debe tener en cuenta la fiabilidad, que es la exactitud del puntaje e integridad de los datos. Y el test no es totalmente fiable, sino la obtención de sus puntuaciones y de la validez, que es la precisión de las interferencias a partir de los puntajes. Y el test no es válido, sino las interrupciones que se hacen a través de sus puntuaciones. Un ejemplo de la validez sería que en un test de inteligencia se afirma medir razonamiento y las personas que obtienen puntajes altos también resuelven bien problemas lógicos y reales. A continuación, mi compañera Nicole. Bueno, vamos a finalizar con la versión final del test. Ante esto, se elaboró pues la versión final y se le aplicó a los 20 estudiantes de la UNA, UDR Soacha, pues para garantizar que la prueba haya sido objetiva, que se hayan diseñado las instrucciones claras, que se hayan definido los tipos de ítems, las subescalas y los criterios de puntuación. Ante estos, pues tuvimos los tipos de ítems que fueron, primero, selección múltiple; segundo, Likert; tercero, test de atención; cuarto, protocolo de observación conductual. Ante esto, pues también nos enseñó en cómo vamos a registrar, cómo el estudiante va a ejecutar todas estas tareas. Como siguiente punto tenemos también las dimensiones evaluadas en este criterio. En la inteligencia cognitiva evaluamos 4 dimensiones. Estas fueron razonamiento lógico, resolución de secuencias, comprensión verbal, memoria y pues la atención. También tuvimos la aplicación y la puntuación, pues este test se le aplicó a los 20 estudiantes pues sin ninguna dificultad. Cada respuesta correcta pues valía 1 punto y la incorrecta pues 0 puntos. Estos se van a sumar tipo porcentajes por dimensión y luego se va a obtener un puntaje total. Este va a representar la inteligencia cognitiva global del estudiante. Y también los resultados nos van a permitir identificar cómo se va a desempeñar cada estudiante pues en la memoria, atención, comprensión y razonamiento. Con esta información también vamos a poder proponer pues intervenciones educativas más a futuro. Muchísimas gracias. Bueno, ahí ya para finalizar, en modo de grupo, queremos dar una conclusión general, la cual es que se puede concluir que esto es un proceso articulado porque combina base teórica, técnica, la ética profesional y los elementos fundamentales para la formación del psicólogo. Muchas gracias.